Para comenzar con los músculos restantes, vamos a empezar con los músculos de la pierna. Para organizarlos para su estudio, lo vamos a organizar en diferentes grupos. En un grupo anterior, en un grupo posterior y en un grupo lateral. Cuando hablamos del grupo anterior, vamos a hablar primero del tibial anterior. Este músculo va a tener una inserción de origen en la tuberosidad anterior y externa de la tibia, ¿sí? Va a tener también inserción en parte de la tuberosidad anterior, ¿sí? De la tibia en la parte externa, para que quede bien claro, ¿sí? A su vez, en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia y en la parte medial de la membrana interósea. Cuando hablamos de inserción distal, vamos a hablar en lo que es la cara medial del hueso cuneiforme, ¿sí? Y en la extremidad, ¿sí? Del primer metatarsiano, ¿sí? En la parte proximal. Cuando hablamos de inervación del tibial anterior, estamos hablando que lo va a inervar el nervio peroneo común y el nervio peroneo profundo. Cuando hablamos de irrigación o vascularización, estamos hablando de la arteria tibial anterior. Movimiento. El movimiento que realiza es flexión dorsal de tobillo, ¿sí? Aductor de pie y rotación medial de pie. Cuando hablamos de músculos de la pierna en grupo anterior, no nos tenemos que olvidar de hablar de los extensores, ¿sí? Estos extensores, vamos a hablar que hay uno largo de los dedos y uno largo del dedo gordo del pie, ¿sí? Cuando hablamos del extensor largo de los dedos, estamos hablando de un músculo que se inserta en lo que es en la línea de tuberosidad externa de la tibia, ¿sí? En 2/3 de la cara interna también del peroné y en la parte externa del ligamento interóseo, ¿sí? En toda esa parte va a tener una dirección que va a ir a lo que es un inferior, ¿sí? Y va a trifurcarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se trifurca? Va a ir en dirección a lo que es cada dedo de los pies, desde el segundo a lo que es el cuarto. Bien, ¿cómo va a ir? ¿Sí? Estos 4 tendones se dividen en 3 lengüetas, ¿sí? Estas 3 lengüetas van a lo que es direccionarse a lo que es una parte media y una parte lateral. Bien, la parte media va a ir a la cara dorsal de lo que es la falange y la falangina, mientras que lo que es la lateral va a terminar en lo que es la falangeta. ¿Quién lo va a inervar? El peroneo común y nervio peroneo profundo. Y lo va a irrigar la arteria tibial anterior. ¿Qué movimiento va a hacer? Como el mismo nombre lo dice, va a ser extensor de los dedos, ¿sí? Pero a su vez va a tener relación con lo que es la flexión dorsal de tobillo y lo que es la rotación lateral de pie. Cuando hablamos de lo que es el extensor largo del dedo gordo, estamos hablando de un músculo que va a insertarse en la cara anterior del peroné y el ligamento interóseo, ¿sí? Específicamente en el tercio medio de la cara medial del peroné, ¿sí? Y de ahí va a tener una inserción distal que es en la parte superior de lo que es la falange y la falangeta, ¿sí? Que es en la parte proximal y distal de lo que es halus. ¿Quién lo va a inervar? El nervio peroneo profundo, que es la rama terminal del nervio peroneo común, y lo va a irrigar la arteria tibial anterior.
¿Qué movimiento va a hacer? La acción específicamente es extensor, ¿sí? Pero para comprender, lo que va a hacer es una flexor dorsal del hallux, una flexor dorsal de tobillo, va a tener relación con lo que es la rotación medial del pie y a su vez en lo que es la aducción de pie, ¿sí? Y cuando hablamos de lo que es el peroneo anterior, que también lo pueden encontrar como tercer peroneo, ¿sí? Este músculo tiene una inserción que es muy semejante a lo que es el tibial anterior, ¿sí? Semejante, no igual, ¿sí? ¿Pero por qué igual? Por la direccionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar en la mitad inferior del borde anterior del peroné, ¿sí? Y de ahí va a insertarse en la tuberosidad del quinto metatarsiano, ¿sí? Que va a estar en la base del quinto metatarsiano. ¿Bien? ¿Qué lo va a inervar? El peroneo profundo, que es una rama terminal del nervio peroneo común, y lo va a irrigar la arteria tibial anterior. Y la acción es flexor dorsal de tobillo, aductor de pie, ¿sí? Y rotador lateral de pie. Cuando hablamos de lo que es músculos de la pierna en su grupo posterior, lo vamos a dividir en dos grupos. ¿Y por qué dos grupos? En relación a su ubicación topográfica. ¿Por qué? Porque uno lo vamos a llamar como grupo superior, ¿sí? O capa superficial, y otro que se puede llamar los profundos, que es la capa profunda. Y cuando hablamos de la capa superficial, vamos a hablar de los gastrocnemios, ¿sí? Que también lo pueden encontrar con el nombre de gemelos. ¿Bien? Pero estos gemelos van a tener relación con lo que es el tríceps sural, porque estos gastrocnemios, o gemelo interno y externo, junto con el sólido, forman este músculo que se llama tríceps sural. Y cuando hablamos de gastronemios, ¿sí? O gemelo interno y gemelo externo, el nombre va a estar relacionado a su ubicación, ya que el gemelo interno va a estar en relación interna, ¿sí? De este miembro inferior, y el gemelo externo va a estar en una relación externa de este miembro inferior, ¿sí? Recuerden que va a formar parte del tríceps sural junto con el sóleo. También tenemos que recordar, ¿sí? Que el gemelo va a ser un músculo biarticular, ¿sí? ¿Por qué? Y porque va a tener relación a la acción de dos articulaciones, como por ejemplo rodilla y tobillo. ¿Bien? Ahora bien, a nivel de inserción del gemelo interno, va a estar en lo que es el borde posterior del cóndilo medial, ¿sí? También lo pueden encontrar más específicamente como la carilla lisa en la cara posterior y superior del cóndilo, ¿sí? Recuerden que es el interno porque estamos hablando del gemelo interno. Mientras que el gemelo externo o gastrocnemio lateral lo vamos a encontrar o va a tener una inserción en lo que es el borde posterior del cóndilo lateral, ¿sí? Que también lo pueden encontrar, ¿sí? Como la parte posterior y superior del cóndilo externo. Estas inserciones, ¿sí? Van a unirse por su direccionalidad a nivel inferior y medial de este miembro inferior, a lo que es la inserción distal, ¿sí? Que esta inserción distal es específicamente en los 2/3 inferiores de la cara posterior del calcáneo. Pero recuerden que hablamos que era el tríceps sural junto con el sóleo, porque generan una aponeurosis, ¿sí? Junto con el gemelo y el sóleo, que se unen y van a conformar lo que es el tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles se empieza o inicia en lo que es la mitad inferior, ¿sí? De lo que es la parte posterior de la pierna, ¿sí? Ahí va a dirigirse hacia inferior y va a insertarse en este lugar que decíamos recién, que es en la cara posterior del calcáneo. ¿Sí? ¿Quién lo va a inervar? Y lo va a inervar el nervio tibial,
¿sí? Que es una rama del nervio ciático, ¿sí? Ambas cabezas, digamos, van a estar irrigadas por las arterias orales medias y laterales, ¿sí? Y lo pueden encontrar también como ramas de la arteria poplítea. Cuando hablamos del sóleo, ¿sí? Recuerden que junto con los gemelos forman lo que es el tríceps subral, ¿sí? Este va a estar, o va a tener un origen de inserción en lo que es la parte posterolateral de la cabeza del peroné, ¿sí? A su vez, ahí va a estar también en lo que es la parte superior, ¿sí? De la cara posterior del peroné, y también en lo que es el arco del sóleo, ¿sí? Este arco del sóleo es como si fuera una U invertida, ¿sí? Que también lo pueden encontrar como la línea oblicua de la tibia. ¿Bien? De ahí va a unirse junto con esta aponeurosis que nombramos hace un ratito para formar lo que es el tendón de Aquiles, que se inserta en los 2/3 inferiores de lo que es la cara posterior del calcáneo, ¿sí? También va a estar irrigado por estas arterias surales que hablábamos hace un ratito. Aquí podemos ver el sóleo, ¿sí? En toda su integridad y cómo va a insertarse, ¿sí? Y esto que encontramos ahí es otro músculo, ¿sí? Que es el plantar delgado, que reposa arriba del sóleo, que es el que vamos a nombrar ahora. El plantar delgado, o el músculo plantar, ¿sí? Está superior al sóleo, como podemos ver en la imagen de recién, y se inserta en la parte posterior del cóndilo externo, ¿sí? Del fémur. De ahí se va a dirigir hacia abajo y hacia medial, con un tendón muy largo, y se inserta en la parte interna y lateral de este tendón de Aquiles que nombrábamos hace un momento. Lo va a inervar el nervio tibial, ¿sí? Y la acción de este músculo es justamente flexor de lo que es flexor plantar de pie, pero la fuerza que hace es muy insignificante. Es más, muchas veces no se encuentra este músculo, ¿sí? Digamos que no todo el mundo lo suele tener a este músculo, pero tenemos que saber que existe. Cuando hablamos de lo que es el popliteo, ¿sí? Estamos hablando del grupo, perdón, de la parte profunda, ¿sí? De lo que es los músculos de la pierna, ¿sí? Este popliteo, ¿sí? Va a estar inserto en la parte posterior y externa del cóndilo externo, ¿sí? Del fémur, ¿sí? En una depresión situada en la cara cutánea de este cóndilo que estábamos hablando. Y de ahí se va a insertar en el labio superior de la línea del sóleo, que hablábamos hace un momento, en la cara posterior de la tibia, pero va a estar por encima de esta línea, digamos que si es la U invertida, en la parte bien alta de esta U invertida. ¿Bien? Este popliteo va a tener una dirección que es oblicua hacia abajo y hacia adentro, ¿sí? Ahí vemos justamente cómo es la direccionalidad, ¿sí? Recuerden que es al cóndilo externo, así que acá estamos haciendo de un miembro inferior y acá estamos moviendo en relación a otro miembro inferior, ¿sí? Va a estar inervado por el nervio popliteo, va a estar justamente irrigado por las ramas de la arteria de las articulares inferiores medias y recurrentes del tibial posterior. El movimiento es flexor de rodilla y a su vez rotador medial de rodilla. Recuerden que esto va a ser insignificante, esta rotación medial, pero tienen mucha relación en la parte de la marcha específicamente. Cuando hablamos del tibial posterior, recuerden que estamos en los músculos de lo que es la capa profunda de la pierna,
Y cuando hablamos de inserción, estamos hablando de un músculo que está en 2/3 de la cara externa del peroné, ¿sí? Sería en la cara medial del peroné. A su vez, en lo que es el labio inferior de la línea del sóleo, que es por debajo de este músculo, ¿sí? Y a su vez en lo que es la membrana interósea, ¿sí? Pero en los 2/3 superiores, ¿bien? Y de ahí va a tener una inserción distal que va a llegar a lo que es la tuberosidad del navicular y va a enviar expansiones, ¿sí? Estas expansiones van a ir a lo que son las 3 cuñas, ¿sí? Que lo pueden encontrar también con nombre de cuneiformes, estos huesitos, ¿sí? Y a su vez a los 3 metatarsianos medios, que sería el 2, el 3 y el 4. Va a estar inervado por el nervio tibial y está irrigado por vasos tibiales. El movimiento es flexor plantar de tobillo, es aductor de pie y rotador medial de pie. El flexor largo de los dedos es un músculo que se inserta en el labio, en la línea inferior de la línea del sóleo, debajo del músculo sóleo, y lo que es en el tercio medio de la cara posterior de la tibia, ¿sí? Que va a estar medial al músculo tibial posterior. De ahí tenemos que tener en cuenta que se va a comportar de una forma muy similar a los tendones de lo que son los flexores profundos de los dedos de la mano, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a comparar para entender lo que es el análisis anatómico y comprender la funcionalidad tanto del miembro superior y miembro inferior. ¿Sí? De ahí tenemos que tener en cuenta que la inervación es el nervio tibial y la irrigación son los vasos tibiales. ¿Sí? Movimiento flexor plantar de los últimos dedos, ¿sí? Serían 2, 3, 4 y 5, y flexor plantar de tobillo. ¿Bien? El flexor largo del dedo gordo es un músculo que justamente va directamente a lo que es el dedo gordo del pie. Va a insertarse como origen lo que es 2/3 en la cara externa del perone, la parte inferior del ligamento interóseo, y va a recorrer todo lo que es el canal posterior externo inferior de la tibia, ¿sí? Que tiene una corredera oblicua, a su vez también en el astrágalo, ¿sí? Y de ahí va a seguir, ¿sí? A lo que es el flexor de los dedos. Su inserción distal llega a lo que es el dedo gordo y termina en la extremidad posterior de la segunda falange y la primer falange propiamente dicho de lo que es el dedo gordo, ¿sí? Específicamente la segunda falange. ¿Qué tenemos que comprender? Que tiene relación parecida a lo que es el flexor común de los dedos, que hablábamos recién, ¿sí? Que la inserción distal, ¿sí? Del flexor de los dedos va a dividirse en 4 tendones que termina correspondiente a cada dedo, ¿sí? Que va a terminar en lo que es la falangeta, ¿sí? Entonces, vamos juntos hasta un punto que la direccionalidad va para cada dedo, lo que es el flexor largo del dedo gordo, que va específicamente a lo que es la dirección del hallux, ¿sí? O el dedo gordo, mientras que los de los flexores van a lo que es el dedo 2, 3, 4 y 5, respectivamente, ¿sí? La inervación de lo que es el flexor largo del dedo gordo es el nervio tibial, la irrigación son los vasos peroneos, y el movimiento es flexor plantar del dedo gordo, y a su vez tiene una ayuda, ¿sí? En lo que es el flexor plantar del tobillo. Aquí podemos ver todo lo que es el retináculo flexor y la importancia que tiene en
lo que es los movimientos de estos músculos de relación a sus tendones en la direccionalidad topográfica. Porque este retináculo que podemos ver, que va desde lo que es la parte interna de lo que es el maleolo interno, ¿sí? Hasta lo que es el calcáneo, ¿sí? Que es elemental para que estos tendones discurran por donde tienen que ir, ¿sí? Y podemos ver a nivel inferior lo que nosotros veíamos recién, que eran justamente los que son los flexores, ¿sí? De los dedos, que va en direccionalidad a cada dedo, y podemos ver lo que es el del dedo gordo, ¿sí? Que va justamente al dedo primero o dedo gordo, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es el grupo lateral, que vamos a hablar ahora de lo que es el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, ¿sí? Que cuando hablamos del peroneo lateral largo, estamos hablando que es la cara anterolateral del peroné, ¿sí? En su tercio superior y borde anterior del peroné. Y a su vez, podemos ver que es en la cara anterior e interna, ¿sí? De lo que es el borde anterior del peroné, todo lo que es el borde externo, ¿sí? Del peroné, y de ahí va a ir a tener una inserción distal, ¿sí? A lo que es el tubérculo externo de la extremidad del primer metatarsiano. Pero para llegar ahí, justamente, va a descender por la cara posterior del maleolo y después va a hacer una direccionalidad hacia el primer metatarsiano en la parte de la planta del pie. ¿Sí? Recuerden que es elemental comprender que va por la cara posterior del maleolo, externo justamente, para después hacer la direccionalidad a lo que es la base del primer metatarsiano. ¿Sí? Va a estar inervado por el peroneo superficial, va a estar irrigado por la arteria tibial anterior. El movimiento es flexor plantar de tobillo y rotador lateral de pie. Y por último, de los músculos de la pierna, vamos a hablar del peroneo lateral corto, ¿sí? Este peroneo lateral corto, justamente, viene de lo que es el tercio medio de la cara lateral y en el borde anterior del peroné, ¿sí? Tenemos que entender que es, para que se entienda, un tercio de la cara externa, ¿sí? Del peroné. De ahí va a llegar a lo que es el vértice de la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. Pero tenemos que comprender y entender que la direccionalidad va a ir por la parte posterior del maleolo externo, sería el maleolo del peroné, y va a cruzar, ¿sí? A lo que es la cara externa del calcáneo para llegar así a lo que es la base del quinto metatarsiano. Entonces podemos comprender que la direccionalidad es de aquí, como estamos viendo, atrás del maleolo, ¿sí? Para direccionarse a lo que es la base del quinto. ¿Bien? Lo inerva el nervio peroneo superficial. Ahí podemos ver el mismo nervio. Y lo va a irrigar la arteria tibial anterior y peronea. El movimiento es flexor plantar de tobillo, abductor de pie y rotador lateral de pie. Ahora vamos a seguir con lo que son los músculos del pie.